La majestad de Jesús revelada, manifestada a través de la palabra, a través de lo que Él nos ha dejado de su Evangelio, ¿no? Bueno, Él es el único fundamento. Para mirar el aspecto final vamos a volver a ver una escritura de Mateo, capítulo 16, y los versículos 18 al 19, donde se habla, se dice directamente, Jesús mismo lo declara como el fundamento de la iglesia, ¿no? Así que leámoslo allí, Mateo capítulo 16, primer evangelio, capítulo 16, versículos 18, 19. Quizá para ubicarnos podemos leer un poquito más atrás, donde Pedro declara, ¿no? Versículo 17, ¿no? Sí. Bueno, estamos en Mateo, estamos en el fundamento de la iglesia Cristo. Estamos mirando la declaración misma que Jesús hizo de ese fundamento que iba a ser su iglesia. Por lo tanto, acá lo tenemos declarado en la palabra y en el versículo 16 había una pregunta que Jesús había dicho, ¿no? En todo este pasaje que es importante tenerlo presente. Quizá nos convendría leer desde el 13. Tiene Mateo capítulo 16, versículo 13. Leemos entonces para mirar este fundamento recordarlo, mejor dicho, porque lo hemos presentado y enseñado muchas veces, pero tiene mucho que ver en este momento como el fundamento estable de ese evangelio de gracia y el evangelio del reino de Dios. ¿Qué dice? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. La palabra del Señor, Mateo 16. Muchas veces con intencionalidades religiosas de doctrina, se pone a Pedro como la clave de todo el asunto, y que esa roca era Pedro y sobre él se edificaba todo. No es el sentido que dice Jesús acá, porque tampoco estaría de acuerdo con todo el sentir de la palabra de Dios, ¿no? Y con todo lo que podemos observar de lo que es el Evangelio, con la palabra, con la Biblia. Pero lo que el Señor está diciendo directamente es que había una roca espiritual, está usando un poco la similitud con lo que era Simón, que significaba roca, o Pedro, que significaba roca, ¿no? Estaba usando esa comparación para decir, bueno, yo voy a edificar mi iglesia sobre la base de esa declaración poderosa que Pedro había tenido en ese momento. Él había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los otros
discípulos simplemente decían lo que la gente hablaba. La gente hablaba, bueno, este es un profeta, hablando de Cristo, ¿no? Bueno, puede ser como Jeremías, puede ser Elías, Juan el Bautista, en fin, empezaron a mencionar. La gente hablaba mucho comparando con profetas a Jesús. Y Pedro tuvo en ese momento, Simón Pedro, la iluminación del cielo. Por eso dijo, lo que has dicho, dijo Jesús, no has sido tú, sino ha sido mi Padre que te lo ha dado. Él te ha dado esta revelación. Y Jesús, ese momento fue muy culminante. Dice, tú eres Pedro, y sobre esa roca de esa declaración, que yo soy el Hijo de Dios, viviente, sobre ese será el fundamento de la iglesia. Recordemos, Pedro como humano pasó, murió. Dice la historia secular, porque no lo tenemos en la Biblia, que murió en Roma crucificado con la cabeza hacia abajo, porque no quiso nunca ser de la misma manera, él pidió, sí, no quería ser crucificado como Jesús, con la cabeza hacia abajo. Dio su vida por el Evangelio, dio su vida por Cristo más que nada, ¿no? Por Jesús. Él pasó, pero lo que no pasó fue la roca viva, que es Jesús. Él permanece. Esta declaración apuntaba a eso, ese fundamento estable. Nadie puede mover ese fundamento, nadie. Pueden pasar muchas cosas, los hombres pueden cambiar de ideologías, de cultura, de tiempo, de gobiernos, de estados. Pueden pasar muchas cosas en este siglo, en este mundo. Lo que no pasa es esa realidad de Jesús como el fundamento estable de Dios para edificar su iglesia. No pasa. Todo está centrado en Él. Por eso hablábamos del fundamento de la iglesia que es Cristo. Y hablando de todo esto mencionábamos precisamente muchos aspectos que hacen a lo que nosotros necesitamos siempre tener presente y recordar, ¿no? Las condiciones para cultivar un conocimiento más profundo de Dios, acercándonos a Él. Así como este día pudimos unos momentos venir cerca del Señor y abrir nuestro corazón, así que en esa simbología del vaso que elevamos, que es nuestra vida. Bueno, así también, cada día, cada momento, el Señor ha abierto la puerta para que podamos acercarnos a Él por medio de la fe. Y por lo tanto, somos aquellos que tomamos de la palabra de Dios, la Biblia, que para que este fundamento estable se manifieste y sea una realidad en medio de los hombres, es necesaria la predicación genuina y sana del Evangelio. O sea, hay muchas cosas que a veces se tergiversan, incluso el apóstol Pablo podía decir, si alguien viene con otro Evangelio, no le crean, ni aún yo que pueda venir con otra palabra. Este es el Evangelio de la gracia de Dios, que Dios perdona, que Dios libera, que Dios sana. Este es el Evangelio del reino de Dios y su justicia. Entonces, esa verdad teológica, podríamos decir, cristocéntrica, ubicada en Cristo como una cosa experimental con Él. No tenemos doctrina metida simplemente en nuestras cabezas, en nuestra mente. Tenemos una experiencia de vida con Jesús. Por eso es la importancia de ese fundamento y la importancia de esa vida a través de lo que nos habla la palabra del Señor, de Él como el que ocupa ese lugar. Además, también habíamos hablado de esa verdad moral cristocéntrica, o sea, pertenecemos a un gobierno divino, podemos decir, habla del reino. Hoy quizá un poco desusado la terminología, ¿no? Porque los reinos del mundo pasan y no tienen vigencia. En aquel entonces había muchos reinos sobre la tierra, pero por otro lado, en definitiva, es un reino total, el reino de Dios es un gobierno divino. Eso significa. Y en la parte moral, en la manera de nuestras actitudes y de nuestra vida, tenemos una apelación en la palabra de Dios a vivir
cerca del Señor y recibir todo lo que Él tiene para nosotros, para un cambio de vida, para una restauración de todas las heridas profundas del pecado y para ese perdón que viene de Él. Y eso hace que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios, porque está el Espíritu Santo, ¿no? Jesús dijo, yo soy el fundamento, sí, sobre esta declaración voy a edificar mi iglesia. Las puertas del infierno o de la Hades no pueden prevalecer contra mi iglesia porque voy a dejarles un consolador que es el Espíritu Santo, dijo Jesús. No, yo me voy, murió en la cruz, resucitó, ascendió a los cielos, pero quedó el Espíritu Santo después de 10 días cuando vino Pentecostés y todavía está. Por lo tanto, también tenemos una verdad social contundente, que es el amor de Dios expresado de una manera tan eficiente, podemos decir, que no alcanza con compararlo con nuestro amor, porque nuestro amor es muy limitado, muy pobre, muy escaso. Es un amor basado en afectos, en sentimientos, amor fraterno, puede ser amor diariamente dado plenamente de uno al otro, pero el amor de Dios, el ágape divino, es tan fuerte esa expresión y nos llama a funcionar como iglesia bajo ese perfecto amor que es el amor de Dios, no nuestro amor, sino el amor que de Dios viene, por lo tanto amando a Dios y amando a nuestros semejantes, ¿no? A nuestro prójimo. La ley del Evangelio, ¿no? Podemos decir si hay una ley de este fundamento estable que es Jesucristo. La ley es amar. Qué ley interesante, ¿no? Porque no le podemos encasillar en nada. No podemos encasillarlo diríamos, en una serie de cosas a cumplir. El amor no se puede encasillar allí. El amor se recibe de Dios y está para darlo. Es tan espontáneo, pero es una ley divina. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces escapa a los términos de una ley humana, ni siquiera las leyes antiguas. Dice, todo está incluido en este mandato, dijo Jesús. Todo lo que uno puede recibir, conocer a través de la palabra en el Antiguo Testamento, lo que fue el obrar de Dios con su pueblo. Después muchas de las palabras del Evangelio mismo, Jesús las resumió. Aquí no hay un secreto, no hay nada oculto. Es la ley del amor. Es el vivir bajo ese amor de Dios, recibiendo ese amor, expresando ese amor a Dios sobre todas las cosas y también amando a nuestro prójimo. Por eso la importancia del perdón, ¿no? Para recibir perdón a otros, perdonar a otros para recibir más y más de esa gracia de Dios que perdona, que limpia y que salva. Bueno, nosotros en esto tenemos que tener en cuenta que estamos ministrando como iglesia en esa predicación genuina del Evangelio. No queremos apartarnos. A veces puede haber ciertas fallas humanas, ¿no? Pero no en lo que la palabra de Dios dice. Eso no es. La palabra de Dios es veraz. Debemos estar dentro de lo que Dios, a través de su Espíritu, ha inspirado a los grandes hombres bíblicos que han escrito para que toda esa verdad revelada sea lo genuino que pueda volcarse en medio de la gente. Por muchos lados, y tengo que llamar la atención también, que a veces en programas televisivos tenemos un evangelio que no es el pleno evangelio de la gracia de Dios ni del reino de Dios. Un evangelio muy liviano, encasillado en pedir y recibir cosas nada más. Entonces, nos levantamos contra eso. Nosotros pedimos y queremos recibir, pero no nos limitamos a ese aspecto solamente. El Evangelio es mucho más profundo, mucho más grande, es una relación vital con el Señor. Muchos tienen más intereses en la promoción de proyectos, ministerios, un crecimiento numérico quizá de las congregaciones, que la búsqueda
profunda, sincera de Dios, ¿no? Y de esa voluntad del Señor. En definitiva, el Señor cuando oró nos dejó el ejemplo, el modelo, diríamos, del Padre Nuestro, nos dijo que debemos buscar su voluntad, como es en el cielo, que sea aquí en la tierra. Esta es una oración constante que la Iglesia tiene que tener para no desviarse de la voluntad y el propósito divino. Entonces, hacer su voluntad y tragamos el reino de los cielos aquí la tierra, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Fue eso, trajo las bondades del reino de los cielos a esta tierra y ministró con tal poder y con tal unción, como dice el texto de Hechos, que realmente llegó a todas las necesidades humanas habidas y por haber. Entonces, esto es importante porque lo hizo Jesús, lo hicieron los hombres ungidos bíblicos, aquellos apóstoles que Jesús tuvo, aquellos que seleccionó, muchos de los discípulos que recibieron el poder del Espíritu Santo allí en los 120 y muchos otros más que lo recibieron después cuando la iglesia se fue extendiendo, se esparcieron por todo el mundo con una sola meta: llevar el Evangelio de la gracia de Dios que perdona, que limpia, que sana. En medio de mucha oposición, en medio de mucha persecución, en medio de situaciones de mucho conflicto con los poderes religiosos y también con los poderes del Estado, del imperio que dominaba ese momento. Entonces todo eso nos da la pauta de que había un poder detrás que trascendía todo lo humano. Por eso el Señor decía, miren, esta roca estable va a ser tan fuerte, tan poderosa, que por más que quieran no la pueden tirar. Y si ustedes la toman ese fundamento estable y toman esa seguridad, sepan algo, ninguna puerta del infierno va a prevalecer contra la iglesia. Todo lo contrario, la iglesia va hacia adelante, hacia la victoria, hacia el triunfo, porque realmente es la voluntad y el propósito de Dios que así sea. En medio de toda tiniebla, toda oscuridad, todas las cosas que están pasando este tiempo, que, bueno, son distintas a aquel tiempo bíblico, pero no por ello perversas y tan pecadoras como ellas, ¿no? Entonces son nuestros tiempos lo que a nosotros nos toca vivir y es en estos tiempos que debemos enfrentarlo con la seguridad de que el Señor está de nuestro lado. Bueno, terminamos esta parte como una conclusión aquí y podemos decir que tenemos que cumplir ese objetivo de sembrar y proclamar lo genuino y santo con total dedicación y entrega. Esto no es un mensaje liviano, es un mensaje de arrepentimiento y de la fe. Venir a Dios, acercarse al Señor en genuino, ¿verdad? Él conoce el corazón y busca a aquellos que desean, arden por dentro, quieren conocer de la gracia, del favor de Dios, de Jesús, el Salvador. Entonces, pregunta puede ser, ¿estamos dispuestos a perder quizás nuestra parte de nuestras comodidades? ¿Estamos dispuestos a perder parte de los bienes? ¿Estamos dispuestos a morir a nosotros mismos sabiendo de la recompensa eterna? Cuando usted ve lo que pasó con los apóstoles, con los discípulos, con los muchos mártires de aquella época, cuando ve los mártires de nuestra época, nosotros estamos en un país donde tenemos libertad para predicar el Evangelio, para reunirnos, para salir aún a las calles o como fue ayer, allí acercarnos a los balnearios, predicar el Evangelio, anunciar de Jesús. Tenemos la libertad, pero en otros lugares no la tienen. Y están expuestos precisamente a la persecución, a la cárcel, al martirio. Este es el Evangelio y demos gracias a Dios por este tiempo que Él nos da. Es un tiempo de grande bendición y estemos preparados por si vienen otros tiempos. Y eso es importante, siempre sabiendo que el fundamento estable es Cristo. Eso nunca pasa, por más que las cosas vayan bien
o por más que las cosas vayan mal, el fundamento nunca pasa. Por eso nuestro recurso siempre es el Señor. Y nuestro ir a Él es esa seguridad que nos da precisamente su palabra, cuando dice, este es el fundamento, sobre este, el Hijo de Dios, el poderoso Señor, el que vino a morir y dar su vida por nosotros, el que resucitó triunfante, eso no cambia. El enemigo no puede cambiar los hechos gloriosos realizados por Jesús y no puede cambiar lo que Dios tiene como propósito final en todo el mundo. Gracias decimos a Él. Teníamos una canción que dice, todo a Cristo yo me rindo, ¿no? Para hacer su voluntad. Todo a Cristo yo me rindo para consagrarme más. Es un llamado a este tiempo, ¿no? Todo a Cristo yo me rindo para adorarlo siempre. Todo a Cristo yo me rindo para servirle con amor. Amén. Bueno, esta parte terminamos del fundamento de la iglesia. Vamos a seguir en la próxima clase que voy a tener con ustedes con la predicación ungida del Evangelio del Reino y la gracia divina. Porque Dios nos pone como iglesia y como cuerpo de Cristo para predicar este genuino evangelio con unción, con poder. Es un evangelio de gracia que debe llegar al corazón. Es un evangelio que llama al gobierno del Señor en las vidas.